Tacos malditos, el misterio del puesto 37. El nuevo puesto de tacos. En una calle angosta del barrio de San Andrés, un nuevo puesto de tacos apareció una noche sin previo aviso. El toldo era rojo oscuro, como empapado de sangre seca, y el letrero decía simplemente, Tacos, Puerto 37. Nadie conocía al dueño. Nadie lo vio instalarse. Simplemente, un día estaba ahí. El olor era irresistible. Una mezcla de carne asada, cebolla caramelizada y especias que abría el apetito incluso a los más escépticos. A pesar del aspecto sombrío del lugar, los vecinos comenzaron a acercarse, guiados por el aroma como si una fuerza invisible los empujara. El vendedor era un hombre delgado, moreno, de ojos pequeños y sin brillo. Siempre vestía un delantal blanco, aunque nunca estaba limpio. Su nombre, según decían, era Don Laureano, pero nadie sabía más. Hablaba poco, con una voz áspera, y no aceptaba propina. Solo cobraba en efectivo y exacto. Carlos, un joven repartidor de pan, fue uno de los primeros en probar los tacos. Se comió 3 de lengua con salsa roja. Quedó fascinado. Dijo que jamás había probado algo igual. Esa noche, soñó con una cocina antigua llena de cuchillos, donde una sombra enorme cortaba carne mientras murmuraba en un idioma desconocido. Al día siguiente, volvió. Don Laureano no lo saludó, solo extendió los tacos antes que Carlos los pidiera. Era como si ya supiera. Esta vez, la carne sabía distinta, más intensa, más viva. Y otra vez, la noche se llenó de pesadillas. Pero no eran sueños normales. Carlos despertaba con cortes en el cuerpo, pequeños, como si alguien lo hubiera tocado con una navaja mientras dormía. Los rumores crecieron. La señora Magdalena juraba haber visto ojos en la carne cruda mientras esperaba su orden. Don Toño, un borracho del barrio, decía que había escuchado voces en los vapores que salían del comal. Y un niño desapareció tras comer un taco ahí. Se llamaba Andrés. Nadie lo volvió a ver. La policía investigó. Preguntaron a Don Laureano, pero no hallaron pruebas. El puesto estaba limpio. Nada ilegal. Ningún rastro del niño. El vendedor solo dijo, los que comen ya no son los mismos. Carlos, enfermo y paranoico, comenzó a investigar por su cuenta. Iba cada noche al puesto, observaba, anotaba, grababa. Descubrió algo inquietante, las personas que comían tacos ahí cambiaban. Se volvían violentas, obsesivas, y muchos desaparecían semanas después. La carne era distinta. No era de res. No era de cerdo. Era otra cosa. Una noche, se armó de valor y siguió a Don Laureano después de que cerró. Lo vio entrar a una vieja casa abandonada, al final del callejón. Esperó afuera, temblando, y vio cómo sombras se movían dentro, sombras con formas humanas y otras que no lo eran. Al día siguiente, Carlos no salió de su casa. Y al siguiente, tampoco. Lo encontraron una semana después, encerrado en su cuarto, cubierto de sangre, murmurando sin parar, Puerto 37 no es un lugar, es una puerta que no debía abrirse. La obsesión de Carlos se convirtió en una advertencia ignorada. Un vecino, Francisco, encontró sus notas y decidió seguir investigando. Francisco era escéptico. Creía que todo tenía una explicación lógica. Visitó el puesto con una grabadora oculta y una pequeña muestra de carne en una bolsa para enviarla a analizar. Cuando regresó, algo en su comportamiento cambió. Se volvió retraído, dejó de hablar con su esposa y apenas salía de su habitación. 3 días después, fue encontrado en la azotea, de rodillas, mirando el cielo nocturno y murmurando el mismo nombre una y otra vez, ZHULCAR, el que devora desde abajo. Nadie sabía quién era ese ser, pero su esposa encontró un cuaderno donde Francisco había escrito cientos de veces una frase, la carne recuerda. La carne reclama. Los análisis de la carne llegaron por correo semanas después. El laboratorio había cerrado misteriosamente justo después de recibir la muestra. Solo una hoja fue enviada. En ella, escrita a mano, estaba la palabra, inhumano. A pesar de los horrores, la fila en el puesto de tacos crecía. Aparentemente, el sabor era adictivo. Las personas hablaban maravillas del sabor, pero pocos de los que frecuentaban el puesto eran vistos después de unas semanas. Algunos se mudaban, otros desaparecían sin dejar rastro.
Era como si el puesto estuviera drenando al barrio. Un sacerdote llamado Padre Esteban, alertado por las desapariciones y los rumores, decidió investigar. Visitó el puesto una noche y observó a don Laureano desde lejos. Rezó en silencio mientras sostenía un crucifijo. Al día siguiente, el sacerdote apareció muerto en la iglesia. No había señales de violencia, pero su rostro reflejaba terror absoluto y tenía la lengua cortada. El obispo ordenó silencio y la policía lo catalogó como muerte natural, pero muchos sabían que algo oscuro estaba ocurriendo. El barrio comenzó a pudrirse. Literalmente. Las casas cerca del puesto comenzaron a mostrar moho, las plantas morían sin razón, los animales desaparecían. Nadie se atrevía a culpar directamente al puesto, pero todos lo sabían. Y sin embargo, nadie lo cerraba. Nadie lo tocaba. Había un miedo, un respeto involuntario, como si algo protegiera ese lugar desde las sombras. Como si el mismo don Laureano no fuera del todo humano. Una noche, un grupo de jóvenes decidió incendiar el puesto. Cansados de vivir con miedo, reunieron gasolina y encendedores. Al llegar al lugar, vieron que el toldo estaba cubierto de una sustancia negra y espesa. Encendieron el fuego, pero las llamas no se propagaron. La sustancia parecía absorberlas. Uno de ellos, llamado Mateo, se acercó con una antorcha, y fue el único que no regresó. Los otros tres volvieron corriendo, gritando cosas incoherentes sobre bocas que se abrían en el suelo y tentáculos hechos de humo. Mateo fue declarado desaparecido, pero todos sabían que había sido absorbido por aquello que custodiaba el puesto. Desde entonces, el puesto se volvió aún más popular. Gente de otros barrios llegaba a probar los tacos. Parecía un fenómeno viral. Las redes sociales comenzaron a hablar del sabor que enloquece y hasta un famoso influencer visitó el lugar, transmitiendo en vivo. Durante la transmisión, comenzó a sangrar por los ojos y la pantalla se oscureció. El video fue eliminado minutos después. Don Laureano nunca dejó de trabajar. Siempre con su delantal, siempre con la misma mirada vacía. Nadie sabía dónde dormía, dónde vivía, de dónde venía. Era como si hubiera salido del mismo infierno, trayendo consigo una maldición envuelta en tortillas calientes. Y así, mientras el barrio de San Andrés se caía a pedazos, el puesto 37 seguía funcionando. Siempre con nuevos clientes, siempre con más hambre. El sabor del abismo. Una semana después del fallido intento de quemar el puesto, los rumores crecieron como una plaga en San Andrés. El barrio ya no era el mismo. Las calles que antes estaban llenas de risas y niños jugando, ahora se encontraban en penumbra, incluso durante el día. Las ventanas permanecían cerradas y las puertas trancadas con cadenas y cruces colgadas del picaporte. Algunos vecinos colocaban sal en los marcos de sus puertas, otros colgaban amuletos antiguos traídos de sus pueblos. El miedo no tenía forma clara, pero se sentía. Pesaba en el aire como neblina espesa. Y todo giraba en torno al maldito puesto 37. Al mismo tiempo, un periodista llamado Ezequiel Montenegro, quien escribía crónicas urbanas sobre mitos de la ciudad, escuchó sobre el caso. No era la primera vez que le hablaban de un puesto embrujado, pero algo en las descripciones le llamó la atención. La reiteración de los nombres, los cambios en la personalidad de los clientes, la mención de lenguas desconocidas y, sobre todo, la carne. Ezequiel viajó al barrio de San Andrés con la intención de investigar. Llevaba una pequeña grabadora de voz, una cámara réflex, una Biblia en su mochila y un cuaderno lleno de nombres, fechas y testimonios que ya había recopilado. Desde el primer momento en que pisó la calle donde estaba el puesto, sintió una presencia opresiva. Una voz interna, casi maternal, le susurraba, "No te acerques". Pero como todo buen periodista curioso, ignoró las advertencias. Llegó al puesto a las 11:43 de la noche, una hora en la que, según había leído en varios testimonios, ocurrían los sucesos más extraños. Don Laureano ya estaba allí. El mismo delantal, la misma expresión hueca, los mismos ojos que parecían no ver, pero que lo observaban todo. ¿Qué va a llevar, joven?, preguntó con voz grave y pausada. Ezequiel dudó. Miró el menú, que solo tenía 3 opciones: taco de lengua, taco especial y taco de carne oscura. Sin pensarlo demasiado, pidió un taco especial. Don Laureano le sirvió sin decir palabra, colocó el plato de cartón sobre el mostrador grasiento y lo miró fijamente.
El periodista sacó su celular y tomó una foto. En la pantalla, don Laureano no aparecía. El puesto sí, pero el hombre no. La carne tampoco aparecía. Solo un plato vacío con tortilla, como si la comida estuviera en otra dimensión. Ezequiel no lo comió. Fingió masticar, pagó y se retiró. Esa noche, analizó la fotografía una y otra vez. Al aumentar el brillo de la imagen, aparecieron figuras en el fondo, siluetas de cuerpos colgando detrás del puesto, como si estuvieran suspendidos del cielo. Durante las siguientes noches, Ezequiel se dedicó a entrevistar a familiares de desaparecidos. Todos hablaban del mismo cambio repentino. Después de comer en el puesto 37, las personas se volvían otras. Algunos eran poseídos por una rabia inexplicable, otros comenzaban a hablar en lenguas que no conocían y otros simplemente se desvanecían como si nunca hubieran existido. Fue entonces que conoció a Rosario, hermana de Mateo, el joven que intentó quemar el puesto. Rosario vivía en una casa vieja, con todas las paredes cubiertas de diarios y símbolos religiosos. Le confesó que desde que su hermano desapareció, comenzó a recibir sueños donde él le hablaba desde un lugar oscuro, lleno de raíces, sangre y lamentos. Decía estar atrapado en algo llamado el abismo de las carnes y que había sido consumido por la puerta. No es un puesto normal, le dijo Rosario con ojos desorbitados. Es una boca. Una que se abre desde el infierno y se alimenta de nosotros. Y don Laureano, él no es el cocinero. Es solo el sirviente. El verdadero chef está abajo. Ezequiel anotó todo y decidió volver una vez más al puesto. Esta vez, con intención de entrar en contacto directo. Comió un taco de carne oscura. El sabor era indescriptible, dulce, ácido, metálico y familiar. Como si hubiera probado eso antes en un sueño. Apenas lo tragó, sintió una quemazón en el estómago, como si algo viviera dentro de la carne. Regresó a su hotel con náuseas y visión borrosa. Esa noche, tuvo una pesadilla vívida. Estaba amarrado a una tabla, rodeado por criaturas que cocinaban partes humanas en enormes ollas. Una figura encapuchada se acercaba con un cuchillo y le decía, la carne recuerda. Tú eres el ingrediente final. Despertó gritando, con marcas de quemaduras en la piel. En su brazo izquierdo, estaba escrita la palabra ZHULK. Pensó que era un delirio, pero al revisar sus notas, vio que ese mismo nombre había sido mencionado por Francisco y Carlos. Ezequiel entendió que esto iba más allá de lo paranormal. Era una entidad. Un dios antiguo, quizás. Un ser que usaba la carne como vehículo para manifestarse. Y el puesto 37, su altar. En un último intento por exponer la verdad, publicó un artículo en una revista digital titulada El Taco Maldito. Narró todo con detalles, los desaparecidos, los sueños, los cambios, los símbolos. Al día siguiente, su cuenta fue hackeada. La revista fue eliminada de la web y sus redes sociales también. Ezequiel desapareció una semana después. Lo último que se supo de él fue un audio enviado a Rosario, donde se le escuchaba murmurar, la carne me llama, yo soy parte ahora, todos lo somos. Con su desaparición, el caso fue cerrado oficialmente. El barrio de San Andrés fue declarado zona de alta peligrosidad y muchos comenzaron a mudarse. Sin embargo, el puesto seguía ahí. Siempre limpio, siempre humeante, siempre con cola. Y en la entrada, sobre una pared, alguien había escrito con sangre seca. Puerto 37 no es un lugar. Es el número de la puerta que debemos cerrar. Antes de que todos seamos servidos. El despertar del chef oculto. Después de la desaparición de Ezequiel Montenegro, el barrio de San Andrés se convirtió en un páramo. Las casas estaban vacías, muchas abandonadas a medio derrumbarse. Las calles cubiertas de maleza y basura. El único lugar que parecía conservarse intacto, como si el tiempo no le afectara, era el puesto 37. A pesar del terror, el puesto seguía recibiendo visitantes. Venían de lejos, de otros estados, incluso de otros países. Influencers, chefs famosos, curiosos del horror culinario, todos atraídos por la leyenda urbana del taco maldito. Pero la mayoría no regresaba. Aquellos que volvían, lo hacían trastornados. Algunos terminaron en hospitales psiquiátricos, otros se suicidaron. El resto simplemente desapareció.
Fue entonces cuando apareció un nuevo personaje, la doctora Camila Esteves, una antropóloga y especialista en religiones antiguas. Había leído el artículo de Ezequiel antes de que fuera eliminado y, por alguna razón, logró guardar una copia impresa. Algo en los nombres, en las descripciones y símbolos, le pareció familiar. Recordaba lecturas de su juventud sobre un culto perdido en las regiones más oscuras de Mesoamérica, donde se ofrecían sacrificios a una deidad carnívora, que no solo se alimentaba de carne humana, sino también del alma y los recuerdos. Camila llegó al barrio armada con conocimientos, cámaras ocultas, grabadoras digitales, textos antiguos y una piedra de obsidiana tallada con símbolos de protección. Se instaló en una casa cercana al puesto, donde aún vivía Rosario, la hermana de Mateo. Juntas comenzaron a investigar con seriedad lo que parecía ser no solo una leyenda, sino una manifestación real de una entidad antigua, ZHULCAR, el que cocina desde abajo. Cada noche, Camila observaba el puesto. Registraba cada movimiento de don Laureano, cada cliente que entraba y salía. Estudió los tiempos, los patrones de los sonidos que salían del comal. Descubrió que cada cierto número de tacos vendidos, la carne cambiaba de tonalidad, tornándose más oscura y viva. Era como si cada venta fortaleciera algo que estaba en proceso de despertar. La antropóloga comenzó a tener visiones. Soñaba con una ciudad subterránea hecha de huesos y grasa endurecida. En el centro, un trono de cuchillos, y sobre él, una figura cubierta con un manto de piel humana, con una cabeza de res y tentáculos que salían de su espalda. Esa figura le hablaba en un idioma que no comprendía, pero cuya vibración sentía en la médula espinal. Fue Rosario quien finalmente reconoció uno de los símbolos del sueño. Lo había visto en una cueva cercana, durante una excursión en su juventud. Juntas decidieron ir. Se adentraron en las montañas y encontraron la cueva oculta, sellada con piedras. Al entrar, vieron restos de rituales, calaveras, cuchillos de obsidiana y sobre una piedra central, grabado con sangre seca, el mismo símbolo del puesto 37. Camila entendió que el número no era un azar. Según textos antiguos, existían 36 puertas entre el mundo de los humanos y los planos inferiores. El 37 era diferente. No era una puerta. Era un umbral. El último. El definitivo. El que conecta con el corazón de la carne eterna. De regreso en el barrio, comenzaron a ver señales del despertar. Las plantas ya no crecían. Las personas que aún vivían cerca hablaban como si estuvieran en trance. Rosario fue atacada por su propio perro, que se arrancó la piel y trató de morderle el cuello. Camila la salvó, pero quedó herida. En el suelo, el perro murió murmurando: "El chef está por servir el plato final". Esa misma noche, Camila tuvo un último sueño. Esta vez, no estaba en la ciudad subterránea. Estaba en el puesto 37, pero no era el mismo. Todo estaba hecho de carne, el toldo, las mesas, el suelo, incluso el cielo era un gigantesco estómago latiendo. Don Laureano no era humano. Era una marioneta, con hilos de tendones. Detrás de él emergía ZHULCAR, el chef oculto, que sostenía su cuchillo hecho de huesos humanos y hablaba con voz de 1000 gargantas: "El banquete está listo". Camila despertó empapada en sudor. Sabía que no quedaba mucho tiempo. ZHULCAR se manifestaría pronto. Y cuando eso pasara, no solo el barrio desaparecería, sino que el mundo entero podría volverse su banquete. Comenzó los preparativos para un ritual de cierre. Buscó en sus libros, en textos prohibidos. Descubrió que solo había una forma de cerrar la puerta 37, sacrificio voluntario. Alguien debía entrar por voluntad propia, portar el símbolo de obsidiana, consumir el corazón de ZHULCAR y recitar un pasaje antiguo mientras el ser despertaba. Solo entonces, el umbral se cerraría. Pero la persona quedaría atrapada allí, para siempre. Rosario se ofreció. Pero Camila lo impidió. Tenía conocimientos, resistencia mental y fe. Era su deber. Rosario la abrazó con lágrimas. Juntas marcaron su cuerpo con runas de protección, colocaron la piedra sagrada en su pecho y esperaron la medianoche. Esa noche, Camila se acercó al puesto. Don Laureano ya la esperaba. No dijo nada. Solo le sirvió un taco más oscuro que nunca, envuelto en una tortilla que latía. Camila lo comió. El mundo giró. El aire se volvió espeso. El piso tembló.
El toldo del puesto comenzó a abrirse como una boca. Desde dentro, la ciudad de carne apareció. ZHULCAR emergió. Camila, temblando, caminó hacia él. El chef extendió el corazón, una masa palpitante, roja, viva. Camila lo mordió mientras gritaba el pasaje en la lengua antigua. Sarkum Kator. ZHULCAR no taques. Inades. Inades. El mundo tembló. Una grieta de luz surgió del cielo. Todo comenzó a colapsar. ZHULCAR gritó con 1000 voces. El puesto 37 fue consumido por llamas negras. Rosario, desde su casa, vio todo arder. Cuando el fuego se extinguió, no quedaba nada. Ni el puesto, ni don Laureano, ni Camila. El terreno estaba limpio. Como si nunca hubiera existido. Pero una semana después, en un barrio lejano de otra ciudad, un nuevo puesto apareció. Con un toldo rojo oscuro. Un letrero que decía, Tacos, Puerto 38. Puerto 38. Nadie en la ciudad de Valle Encantado sabía de la historia del puesto 37. Para ellos, el barrio de San Andrés era solo una mención lejana en las noticias, una nota de desapariciones misteriosas que se desvaneció entre catástrofes políticas y farándula digital. Así que cuando apareció un nuevo puesto de tacos en la esquina de la calle Victoria con la 14, nadie se preocupó demasiado por su origen. El toldo rojo oscuro parecía común, aunque un poco más opaco de lo habitual. El letrero decía Tacos, Puerto 38 en letras negras, pintadas a mano, algo chuecas. Detrás del puesto, un hombre alto y delgado, con rostro pálido y ojos hundidos, servía los tacos con movimientos precisos y silenciosos. No se presentó. Pero en sus ojos había un brillo, o más bien una ausencia de luz. Los primeros días fueron tranquilos. La gente del vecindario, curiosa, probaba los tacos y salía encantada. Comentaban que eran los más sabrosos que habían probado jamás. Algunos decían que, al probarlos, sentían una conexión emocional, como si recordaran momentos perdidos de su infancia. Otros lloraban al primer bocado sin saber por qué. Todos regresaban. Y la fila crecía. Pero lo que no sabían era que cada mordida dejaba algo atrás. Algunos comenzaron a olvidar nombres. Otros, direcciones. Un par de ancianos se perdieron en su propia calle. Niños comenzaron a hablar con palabras extrañas durante la noche. El hospital local empezó a recibir casos de gente que simplemente se desconectaba de la realidad. Fue entonces cuando apareció Nicolás Duarte, periodista de investigación y escéptico por naturaleza. Nicolás había seguido el caso del puesto 37 años atrás. Fue uno de los pocos que logró ver los archivos de Ezequiel Montenegro antes de que desaparecieran de la red. Y cuando vio una foto en redes sociales del nuevo puesto, algo dentro de él se estremeció. Viajó a Valle Encantado con su grabadora, una cámara antigua de 35 milímetros y los pocos documentos que había logrado salvar, símbolos, notas de Camila, y un dibujo inquietante de una criatura con cabeza de res y cuchillos por lengua. Al llegar al puesto, no comió. Solo observó. El cocinero le lanzó una mirada, como si lo reconociera. Nicolás retrocedió. Decidió hospedarse en un hotel a 2 cuadras. Esa noche, mientras revisaba sus notas, encontró algo que nunca había visto antes, un papel doblado dentro del cuaderno de Ezequiel, con una frase escrita a mano, Puerto 38 no es el final. Es la mesa. A la mañana siguiente, Valle Encantado amaneció diferente. Las aves no cantaban. La brisa tenía olor a carne húmeda. Y las calles parecían más angostas, como si el pueblo entero se contrajera hacia un solo punto, el puesto. Nicolás fue al archivo municipal. Con ayuda de una bibliotecaria anciana, descubrió que, siglos atrás, esa zona había sido un asentamiento indígena llamado Coatzin, donde se practicaban rituales de alimentación sagrada. Según los escritos coloniales, los sacerdotes de ese pueblo no alimentaban a los dioses, sino que cocinaban a través de ellos. Las víctimas no morían por castigo, sino por honor. Mientras más leía, más comprendía que Puerto 38 era parte de una red mucho más grande. No un simple sucesor, sino un nodo de un sistema ancestral. El puesto no solo servía comida, preparaba a la humanidad. Nicolás decidió enfrentarse al cocinero. Esa noche, grabadora en mano, se acercó al puesto y pidió un taco. No lo comió.
En su lugar, lo envolvió cuidadosamente y lo llevó al laboratorio de la universidad local. El análisis fue alarmante. La carne contenía tejidos humanos, pero también células que no eran clasificables, no animales, no vegetales. Parecían vivas y conscientes. Esa noche, Nicolás fue atacado en su habitación. Alguien, o algo, irrumpió en su cuarto, destruyó sus notas y lo dejó inconsciente. Despertó atado a una camilla en una sala iluminada con luces rojizas. A su alrededor, figuras encapuchadas recitaban palabras antiguas. El cocinero estaba allí, pero no cocinaba, cantaba, y su voz era como el sonido de carne friéndose lentamente. Antes de desmayarse nuevamente, vio una figura al fondo. Una mujer cubierta de marcas negras, con una piedra de obsidiana en el pecho. Era Camila. No había muerto. Su cuerpo era diferente, pero sus ojos eran los mismos. Ella se acercó y le susurró al oído. No deberías haber venido, pero ya estás aquí. Solo tú puedes evitar que ZHULCAR se siente a la mesa. Nicolás despertó en un parque, desnudo, con las palabras "el chef llega a la cena final" talladas en su espalda. Mientras curaba sus heridas, comprendió que el siguiente paso no era evitar Puerto 38, sino descubrir dónde estaba la cocina principal. En sus visiones inducidas por la carne, comenzó a ver patrones. Los puestos estaban conectados por líneas invisibles, formando un mapa. Un pentagrama de carne y fuego. Descubrió que el punto central estaba bajo tierra, en el corazón de un viejo convento abandonado a 30 kilómetros del pueblo. Allí, según documentos perdidos, existía una sala que nunca fue bendecida, llamada el Fuego Silente. Decidido, Nicolás tomó su cámara, sus notas, y fue al lugar. Lo que encontró fue indescriptible. Bajo el convento, en túneles de piedra cubiertos de grasa y musgo, encontró un salón circular, con mesas de mármol talladas con nombres humanos. En el centro, una olla de obsidiana hirviendo sin fuego visible. Dentro, flotaban ojos, dientes y algo que parecía un corazón negro palpitante. La voz de Camila resonó en su cabeza: si destruyes el corazón del banquete, la mesa se derrumba. Pero antes de poder actuar, fue rodeado por figuras encapuchadas. Lo ataron y lo arrastraron ante el altar. El cocinero apareció, ya sin disfraz. Su rostro era una fusión de cientos, una máscara hecha de carne viva. ZHULCAR se manifestaba a través de él. Nicolás gritó. Recordó las palabras en el cuaderno. Con esfuerzo, recitó el pasaje prohibido. Nakelum, Surtak, Anadash, Anadash, puerta cerrada. Mesa derrumbada. El lugar comenzó a temblar. La olla explotó. Las figuras gritaron. El cocinero fue envuelto por llamas negras. Nicolás sintió su cuerpo romperse en 1000 partes, pero su mente resistió. Una grieta de luz lo envolvió. Despertó en su casa, semanas después. En su mesa, el cuaderno de Ezequiel. Y una nota. ZHULCAR fue detenido, pero no destruido. El hambre sigue. Puerto 39 pronto abrirá. El último banquete. Nicolás Duarte no dormía desde aquella noche. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el chisporroteo de carne en comales que no existían, veía rostros fundiéndose en tacos humeantes y sentía un hambre que no le pertenecía. Había destruido el corazón del banquete, o eso creía. Pero la nota en su mesa lo desmentía: ZHULCAR fue detenido, pero no destruido. El hambre sigue. Puerto 39 pronto abrirá. Durante semanas, Nicolás recorrió el país. Visitó pueblos abandonados, leyó crónicas olvidadas en bibliotecas bajo tierra, habló con viejos brujos y sacerdotes de religiones prohibidas. Todos coincidían en algo: ZHULCAR no era solo un ser, era un sistema, una estructura que se había alimentado de los miedos, las memorias y la carne de generaciones enteras. Lo llamaban con nombres distintos: el cocinero del vacío, el banquete viviente, el devoraorígenes. Según los textos de un códice escondido en una pirámide sellada en Chiapas, cuando Puerto 39 se abriera, ZHULCAR no solo alimentaría a sus seguidores, sino que se materializaría completamente en la tierra. Ya no usaría cuerpos humanos ni se manifestaría en sueños, caminaría entre nosotros, con sus cuchillos por dedos y una lengua hecha de lenguas. Nicolás estaba decidido a impedirlo. Pero esta vez, no lo haría solo. Reunió a los pocos sobrevivientes del desastre de San Andrés.
Rosario, la hermana de Mateo, aún vivía escondida en Guatemala. Camila, aunque atrapada entre dimensiones, podía comunicarse mediante espejos, reflejos, agua, cualquier superficie brillante. También se les unió Sebastián, un joven hacker que descubrió anomalías digitales en cada ciudad donde aparecía un nuevo puesto. El grupo, que se hacía llamar la Última Orden del Comal, descubrió que Puerto 39 no sería un simple puesto, sino un restaurante completo, ubicado en una gran ciudad, donde la élite, políticos, celebridades y poderosos serían invitados a un banquete secreto. El lugar ya estaba siendo construido en lo que aparentaba ser un nuevo centro gastronómico, Torre Gastronómica 39, en la Ciudad de México. Lo aterrador era que todo el edificio tenía forma de espiral, como un intestino. Y en el centro, había una cocina sellada, donde nadie, ni los obreros, podía entrar. Nadie sabía quién dirigía el proyecto. Las cámaras de seguridad fallaban. Los planos se modificaban solos. Las empresas constructoras decían estar contratadas por una entidad extranjera sin rostro. Rosario y Nicolás infiltraron el edificio como trabajadores. Descubrieron pasillos que se movían, habitaciones que aparecían y desaparecían. Una noche, en el piso 13, que oficialmente no existía, encontraron una cámara fría donde colgaban cuerpos humanos, con etiquetas que decían reserva para la cena de apertura. Sebastián, desde su búnker, interceptó una invitación digital enviada a ciertas personas influyentes. El mensaje decía: usted ha sido elegido para el gran banquete. La carne será memoria. El sabor, eternidad. Puerto 39 abre pronto. Traiga su apetito. La fecha estaba programada para el 31 de octubre, la noche donde la frontera entre los vivos y los muertos es más delgada. Camila, usando espejos y rituales, logró enviar una advertencia desde el otro lado: si el banquete ocurre, el mundo cambia. No más humanidad. Solo hambre. Solo cocina. El grupo decidió actuar antes de la apertura. Pero necesitaban un arma. No bastaba con fuego o balas. Necesitaban el recetario prohibido, un libro legendario escrito por los antiguos chefs sacerdotes de Coatzin. Según la leyenda, el libro contenía el antimenú, recetas capaces de cerrar bocas cósmicas, freír almas demoníacas y sellar puertas con salsa de obsidiana. Encontraron el libro en lo profundo de un monasterio olvidado en Veracruz. Para obtenerlo, Rosario tuvo que ofrecer parte de su memoria a los monjes ciegos que lo custodiaban. Olvidó a su madre para siempre, pero obtuvieron el recetario. En la noche de la inauguración, mientras los ricos se acomodaban en sillas hechas de vértebras y eran recibidos por camareros sin ojos, la Última Orden del Comal entró al edificio por los ductos de ventilación. Cada uno llevaba consigo ingredientes sagrados: sangre de chivo negro, cilantro bendecido, tortillas no nacidas y, el más importante, la salsa del olvido, hecha con lágrimas de aquellos que perdieron todo a manos de ZHULK. Nicolás llegó a la cocina central justo cuando ZHULK comenzaba a materializarse desde el fondo de un horno de carne. Su cuerpo era colosal, un amasijo de cuchillos, grasa burbujeante y huesos crujientes. Los invitados, en trance, aplaudían. Querían comer. No sabían que ellos eran el plato principal. Camila apareció en el reflejo de un sartén gigante y gritó: ahora, el antimenú. Rosario recitó la primera receta y el piso tembló. Las lámparas estallaron. Sebastián hackeó los monitores y proyectó símbolos antiguos en cada pantalla. El ambiente se llenó de humo especiado. ZHULK rugió. Extendió sus tentáculos, pero Nicolás ya hervía la sopa sagrada en una olla de obsidiana. La criatura gritó: ¿quién se atreve a cambiar el menú? Nicolás levantó el cucharón. Nosotros somos la resistencia. Y hoy, tú eres el plato fuerte. Arrojó la sopa al horno, que colapsó en un agujero de luz blanca. El edificio comenzó a desintegrarse. Los invitados despertaron del trance y huyeron. Algunos no tenían rostros. Otros se deshicieron en grasa. Camila, desde el otro lado, sacrificó su esencia para mantener la puerta abierta mientras Rosario, temblando, leía la receta final. Surca Talem. Fuego sin carne. Mesa sin comensales. Comal cerrado. ZHULK fue absorbido en el abismo. Todo tembló. Gritos. Luces. Silencio.
Nicolás despertó en la calle. A su lado, Rosario, con el recetario en las manos, llorando. Sebastián no apareció. Camila se desvaneció. El edificio ya no estaba. En su lugar, un terreno baldío con una placa oxidada que decía: aquí no se sirvió nada. Pero mientras se alejaban, en una ciudad al norte, una mujer se detenía frente a un nuevo letrero. Tacos del Mañana, Puerto 40. Fin. Si este contenido te ha gustado, dale me gusta. Te invitamos a que nos sigas en YouTube y en Spotify, búscanos como Historias de Terror.